Buenas tardes a todos y a todas y buenos días también a todas las personas que nos acompañan al otro lado del charco. Mi nombre es Juan José Leal y soy especialista de educación de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos. Les doy una muy bienvenida, una calurosa bienvenida a esta webinar que hemos titulado Más allá de la COVID-19, una nueva educación para un nuevo mundo. Este es un espacio organizado por dos organizaciones muy involucradas en temas de educación, como es el programa ProFuturo, de la Fundación Telefónica y de la Caixa, y organizado también por la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Les puedo asegurar que en la próxima hora van a disfrutar muchísimo y que el tiempo se les va a hacer muy corto, va a ser de esos espacios en los que la webinar no van a querer que termine. ¿Me permiten, por favor, leer un poco la agenda que para el momento nos espera ahora mismo? Empezaremos con unas palabras de bienvenida y una introducción a cargo de Magdalena Brier, es la directora general de Fundación ProFuturo, y a continuación don Mariano Jabanero, secretario general de la OEI, nos darán las palabras de bienvenida. Seguidamente estarán las tres ponencias. Créanme que contamos con unos panelistas de auténtico lujo, tres super expertos. Ellos son Fernando Reimers, Fernando Trujillo y Claudia Costin. Fernando Reimers hablará primero sobre la innovación educativa necesaria en el contexto post-pandemia. Después Fernando Trujillo sobre la complejidad de aprender y educar en la era digital, las competencias necesarias. Y terminaremos con Claudia, que nos hablará de qué nos puede enseñar la pandemia para fortalecer la educación y la reapertura de las escuelas. Después, pues ustedes quieren, también tienen a su disposición un chat, porque al finalizar estas tres exposiciones habrá un momento de preguntas y respuestas. De acuerdo a las preguntas que ustedes nos lancen, trataremos lo que el tiempo nos dé, como para que los expertos vayan respondiendo a algunas de las dudas que nos planteen y que podamos recibir. De verdad que muchísimas gracias por estar ahí. Les puedo confirmar que, bueno, vamos a ser muy estrictos con el tiempo y déjenme decirles que esta webinar de hoy, pues básicamente se empezó a pactar ya y a revisar hace como 6 meses, por allá por el mes de mayo, en plena pandemia. Ya ProFuturo y hoy lanzamos una webinar en la que en aquel momento estamos viendo un poco el rol de los docentes para ver cómo estábamos respondiendo ante la pandemia y cuáles eran las expectativas. Entonces, en aquel momento, surgieron muchas preguntas y dejamos algunas preguntas previstas por responder y fue el momento en el que dijimos tenemos que dar una nueva oportunidad para este evento virtual. Entonces, es por eso que decidimos ahora, con la pandemia más avanzada y con un contexto muy diferente en la región iberoamericana, con países en los que las aulas ya han vuelto a la normalidad con ciertas normas de seguridad, y otros países que las aulas están cerradas, un poco ver qué podemos hacer ahora a partir del contexto que se nos avecina ya con la educación en marcha con la pandemia y ver un poco qué competencias son claves para la comunidad educativa. Daría paso a la bienvenida. Para empezar, por favor, doña Magdalena Brier, como directora general de la Fundación ProFuturo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Buenas tardes y buenos días a todos los que asistís a este webinar organizado conjuntamente entre la OEI y ProFuturo. El pasado mes de mayo, como adelantaba Juanjo antes, todavía confinados en nuestras casas durante la primera ola de la pandemia, tuvimos ocasión de reunirnos también en colaboración con la OEI para debatir sobre el rol del docente en el contexto de la crisis sanitaria. 7 meses después y todavía sin haber vuelto a la normalidad, hemos querido reunirnos de nuevo para seguir poniendo de relieve la importancia de los docentes. Pero en este caso para mirar al futuro y reflexionar conjuntamente sobre su papel prioritario en la transformación educativa y social. Estos meses de crisis han generado un amplio debate global sobre la educación, sobre su importancia, pero también sobre la necesidad de transformar los sistemas educativos para adaptarnos a la sociedad actual. En numerosos eventos en los que hemos podido participar recientemente, hemos podido comprobar algo que ya intuíamos. Aquellos sistemas educativos que ya eran, antes de la pandemia, más resilientes y flexibles, pudieron afrontar mejor el reto que supuso el cierre de las escuelas. En ProFuturo creemos que la tecnología y la innovación permiten llevar la educación a muchos rincones del planeta y eso es lo que llevamos haciendo 4 años. Nuestro programa de educación digital nació en 2016 de la mano de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, con el objetivo de reducir la brecha educativa en el mundo.
sin tener en cuenta todavía las cifras del impacto del 2020, ya en 2019 habíamos beneficiado a más de 11 millones de niños y niñas y formado a más de 450.000 docentes de 38 países en Latinoamérica, África y Asia. Durante la pandemia abrimos nuestros contenidos y recursos educativos y formativos, tanto para docentes como para familias y estudiantes, y los cedimos a gobiernos e instituciones educativas para garantizar la continuidad del aprendizaje, ampliando así nuestro alcance a más países y más beneficiarios. Pero tras estos duros meses de restricciones y cierres, muchos países están abriendo sus escuelas y la reflexión que nos planteamos ahora es ¿qué tipo de escuela queremos y necesitamos para este nuevo mundo? Porque el mundo no será igual después de la COVID-19. Nos toca recuperar lo que se ha perdido, por ejemplo, en lo relativo al acceso a la escuela. Vamos a tener que ser todavía más eficientes con los recursos que tenemos, ya que han surgido otras prioridades de inversión como son la salud y el empleo. Y a la vez nos toca seguir pensando en el modelo de educación que queremos y necesitamos para el mundo en el que nos ha tocado vivir. Una sociedad global y tecnológica como la que ya vivimos en el siglo XXI, creemos que necesita de docentes digitales. Docentes con competencias específicas para poner la tecnología al servicio del modelo pedagógico e introducirla en el aula con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza. Volvemos una vez más a poner la mirada en los docentes, como ya hicimos en nuestro webinar del pasado mes de mayo. Los docentes son activadores del aprendizaje y, por tanto, pieza fundamental para lograr un cambio significativo en la calidad educativa. Como aportación a esta reflexión global que se está dando, Profuturo ha publicado un documento titulado Aprender y educar en la era digital, compuesto por dos marcos de competencias, uno de la competencia para aprender y otro de la competencia educadora para enseñar, trabajo liderado por Fernando Trujillo, al que vais a tener el placer de escuchar en unos minutos. Se trata de un punto de partida para la reflexión de la comunidad educativa sobre lo que significa aprender y educar en la era digital y sobre el papel clave que juega el docente en ambos procesos. Este documento busca ser una contribución más a nuestro compromiso con las personas que aprenden a lo largo de toda la vida, especialmente con los docentes en su compleja y trascendental doble tarea de aprender de manera permanente y educar a quienes desean aprender en la era digital. Espero que tengáis ocasión de conocer en detalle este documento que presentaremos de manera específica a lo largo del 2021, pero no quería dejar de mencionarlo, ya que entiendo es un buen marco para esta reflexión en la que vamos a participar. Permitidme, para finalizar, agradecer a la OEI su disposición para trabajar con Profuturo y para reflexionar conjuntamente sobre estas cuestiones de interés común. Agradecer de antemano a los ponentes sus ideas y aportaciones que seguro no nos van a dejar indiferentes. Es un grandísimo placer poder contar con 3 personas de tantísimo renombre en un evento como este. Y para acabar, agradecer la labor de los docentes, que lo habéis dado todo durante esta pandemia y a los que, como veréis, os vamos a seguir pidiendo cosas, pero también apoyando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Madalena, por la intervención, la presentación de introducción. A continuación, le cedería la palabra al señor Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, para que igual nos dé la bienvenida. Muchas gracias. Mariano, adelante. Muchas gracias, Juan José, por esta presentación. Y, Madalena, muchísimas gracias, viceversa, por dejarnos colaborar y trabajar con Profuturo. Para la OEI es una experiencia que ha sido siempre brillante, rica y, además, muy positiva, y que ha alimentado un proceso de reflexión y de trabajo cooperador conjunto que creo que es válido para muchos docentes y para muchos estudiantes. También quisiera reconocer y agradecer la presencia en este evento a Fernando Reimers. Con Fernando hay una relación muy próxima. Fernando forma parte del Consejo Asesor de la OEI, con lo cual colaboramos y hemos trabajado conjuntamente en algún documento. El último presentado hace unos días, que ha sido un documento con la participación de diferentes miembros del Consejo Asesor, entre ellos Fernando, que han hecho una reflexión muy interesante sobre cuál será la escuela de futuro en el año 2030. Con Fernando Trujillo también, una persona reconocida y además de prestigio, que también consideramos como una persona muy próxima, sobre todo porque sus intereses y preocupaciones coinciden con los de la OEI, y con Claudia Costini, que también es una persona a la cual reconocemos su esfuerzo y colaboración. Nosotros desde la OEI tenemos un lema que hemos hecho patente en el último Consejo Directivo, que hemos celebrado el día 1 del pasado mes de diciembre, en el cual los ministros y ministras de la región, los 23 ministros y ministras de los países miembros de la OEI,
han aprobado el programa de presupuesto de la OI para los años 2021 y 2022. Por lo tanto, estamos, diríamos, estrenando un programa de presupuesto apoyado por todo el gobierno de la región en materia de educación, de cultura y de ciencia. Decía que en ese programa de presupuesto hay un lema que aparece de forma reiterada, que lo hemos asumido como un lema nuestro de la OI, y somos una organización que quiere hacer que la cooperación realmente suceda, no que quede, digamos, en un discurso, en una declaración de intenciones o una manifestación de voluntades, sino que suceda realmente. Y el tema que ocupa en ese webinar es un tema troncal para nosotros, es nuestra preocupación, esa preocupación sobre cómo podemos colaborar para resolver problemas reales en los países. En este momento, una serie de proyectos en marcha, concretos, con varios países, como es en el caso, por ejemplo, de fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de competencias en Ecuador, en Costa Rica, Paraguay, un proyecto específico sobre STEAM, sobre ciencia, tecnología, ingeniería, educación artística y matemáticas también en Ecuador, con unas competencias que creo que son muy importantes y más aún en esta época de pospandemia. Ya también proyectos educativos sobre competencias digitales en México, para funcionarios también en Panamá, un banco de recursos multimedia en República Dominicana y un programa, digamos, de educación a través de televisión y radio en Ecuador. Son proyectos que tienen que ver directamente con lo que está ocurriendo en este momento de pandemia y lo que va a suponer de salida de este momento de la pandemia. Creo que todos somos conscientes que estamos educando en un nuevo contexto, un momento histórico muy diferente. Y en ese documento que se presentó el otro día a los ministros y ministras de Educación, en su prólogo, yo hacía referencia, así como en el programa de presupuesto mismo, a que tenemos un momento en el cual hay dos reacciones posibles, una reacción involutiva, una reacción de inercia, de volver al modelo educativo de partida antes del día 11 de marzo, que es un modelo educativo que todos calificamos y criticamos como insatisfactorio, insuficiente, ineficiente y que ha aportado, digamos, una evolución educativa lenta y insatisfactoria y en términos que podemos reconocer todos como es el abandono prematuro de la escuela por parte de muchos niños, niñas y adolescentes, rendimientos educativos muy insatisfactorios, inserción laboral bajísima en algunos países, escandalosamente baja. Creo que todo esto no es el punto de vuelta, es el punto, digamos, de superación. Creemos que la apuesta no es una apuesta por inercia, es una apuesta por la transformación y por el cambio. Y después de la COVID-19 tenemos que salir, digamos, a ese futuro de transformación y cambio de manera decidida y con determinación. Y es una apuesta de futuro en el cual pasa por varios criterios que nosotros creo que tienen que ver con los webinars que se va a plantear, la ponencia que se va a plantear en este webinar, perdón, por el despiste. Serían las ponencias que tienen que ver con la innovación y transformación educativa. No hay capacidad de cambio y de mejora si no hay proceso de innovación y transformación. Insisto, no es volver a lo del día antes del día 11 de marzo. En segundo lugar, los roles y las nuevas competencias para los docentes, unos docentes que van a tener que trabajar sí o sí en un modelo educativo híbrido, pero además de híbrido, tanto presencial como generalizadamente a distancia. La brecha digital pasa porque todos y todas tengan acceso a un proceso de educación digital, un proceso, digamos, de educación en línea, que sea esa gran ventana de oportunidades que se abre para todos en el ámbito educativo, en el social y en el personal. Y por último, con herramientas y metodologías de enseñanza propias para llevar a cabo estas transformaciones. No podemos caer en la caricatura de educación remota en la cual sea reproducir en un supuesto modelo de distancia lo que se hace presencialmente. Yo a veces hago una referencia a algo que califico como los gustos parlantes, esa imagen de televisión de un señor que habla y habla lo mismo que hablaría en el aula. Creo que ese no es el modelo y eso no produce ningún cambio significativo. Hace falta, por tanto, una apuesta de cambio metodológico significativo. Creo que además tienen que los alumnos aprender lo que sea necesario, lo que es importante realmente, y eso supone un cambio curricular. Estos currículos en nuestros países, frecuentemente enciclopédicos, que son imposibles, son inviables de abarcar, deben ser sometidos a una revisión, digamos, en términos de aprendizajes, en términos de competencias y también en términos de lo que es una sociedad digital que implica una educación adaptada realmente al siglo XXI. Y, sobre todo, superar lo que ha supuesto la pandemia, que ha sido poner de manifiesto pues, nuestras vergüenzas de nuestro sistema educativo. Lo digo de una manera muy cruda, pero ha sido transparentar aquello que no queríamos reconocer o no sabíamos reconocer. Y es que nuestros alumnos tenían un acceso limitado a sistemas digitales, de que la situación era de inequidad grave,
que se perpetuaba a través de iniquidad educativa y social. Tenemos que seguir invirtiendo en educación, priorizar gastos, invertir, como dice CEPAL, invertir más, pero invertir, o no solamente invertir más, invertir mejor, haber implementado medidas que supongan continuar con proyectos de continuidad y equidad educativa. Tenemos que recuperar aprendizajes en los alumnos que por el confinamiento han quedado privados de ellos. Hay que recuperar aprendizajes. También tenemos que recuperar alumnos que se han perdido, que se están perdiendo para la educación y que son alumnos que están perdiéndose del sistema educativo, de las escuelas, y que son precisamente aquellos alumnos que más necesitan la educación, aquellos a los cuales la educación les hace mayor bien. Creo que eso es muy importante, y garantizar la inclusión educativa a través de sistemas digitales y capacidad de adecuar la educación, nuestros sistemas educativos, al contexto real de nuestros países. Hace unos días, en la conferencia de ministros del día 1 de diciembre, presentamos un informe de la CEPAL, que hemos hecho junto con la CEPAL, lo presentábamos junto con Alicia Bárcena, en el cual hablábamos de competencias y habilidades, aquellas que requieren realmente de nuestros estudiantes en este momento. Creo que es una reflexión importante y ese documento, ese informe que hicimos junto con la CEPAL, creo que aporta información muy valiosa al respecto. Hay que ser pertinentes en la oferta educativa en función de los intereses, necesidades de nuestros alumnos, su capacidad de inserción profesional y a favor de algo que la OI valoramos muchísimo, que es incrementar la capacidad de productividad de nuestra región. Si Iberoamérica no se convierte en una región realmente productiva, con capacidad de productividad, no vamos a avanzar en líneas de desarrollo, de inclusión social y de cohesión social en nuestra región. Creo que es una apuesta finalista que es muy, muy importante. Y por último, poner en marcha iniciativas innovadoras. Creo que son las que parecen los referentes para tener y poder construir alternativas educativas que tengan capacidad futura. Y todo ello con todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Vivimos un contexto de crisis sanitaria que hace que ese factor sanitario prevalezca y conseguir que esa vuelta a clase, que ya se está dando cuenta, avanzando en muchos países poco a poco, se haga con seguridad y se haga como un referente educativo distinto y, como decía antes, innovador y transformador. No volver a la inercia del pasado. Aquella inercia ya podemos pensar que fue una historia pasada y una historia que no aportó grandes resultados a nuestra región. Ahí en esa historia, en este proyecto, estamos la OI trabajando fuertemente, tanto en educación inicial, educación media, educación superior de forma muy intensa, porque es, digamos, un ámbito privilegiado para producir un cambio hacia la sociedad de conocimiento. Y en ese proceso de colaboración de trabajo, el hacerlo junto con entidades como es el caso de Profuturo, es para nosotros, y lo digo con total convicción y afecto, creo que un espacio privilegiado para trabajar juntos. Ahí nos vamos a encontrar con Profuturo, como he hecho hasta la fecha y como haremos en los años siguientes, a través de esa lógica que decía antes, que es convertir aquello a la cooperación algo que realmente ocurra, que no sea una vez más una retórica vacía de contenido. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Fernando, a Claudia, muchas gracias a Trujillo. Son socios necesarios porque ellos aportan conocimiento, reflexión, iniciativa y nos iluminan con su conocimiento sobre el camino a transitar en estos próximos años. Por mi parte, pues, muchísimas gracias y a disponibilidad plena para seguir trabajando en algo que es nuestro mejor futuro, que es el futuro de los niños, niñas y jóvenes iberoamericanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias a ambos por sus palabras de bienvenida. Gracias, Magdalena. Gracias, Mariano. Vamos a pasar ahora a las intervenciones de nuestros expertos. Lo he dicho antes, de verdad, créanme que tenemos a tres superponentes de más alto nivel que nos van a acompañar en la sesión de hoy. Empieza don Fernando Reimers para hablar sobre la innovación educativa necesaria en contextos de pandemia. Y bueno, para los que no conozcan a Fernando, por favor, me permito leer una breve biografía para que le conozcan. Fernando es profesor de Educación Internacional y director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa de Maestría en Políticas de Educación Internacional de la Universidad de Harvard. Es experto en el campo de educación global y su investigación y enseñanza se centra en comprender cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. Es miembro de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO sobre los futuros de la educación y ha escrito o editado 37 libros, de entre los que me he permitido rescatar
algunos de los más recientes, y voy a citar los títulos en español: liderando sistemas educativos durante la pandemia de COVID-19, una educación global para mejorar el mundo, y otro, enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI. Fernando, por favor, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José, y gracias a Magdalena y a Mariano y a Claudia y a Fernando. Me da mucho gusto participar con vosotros en esta conversación. Bueno, para hablar de la innovación que nos hará falta para construir un sistema educativo mejor de la pandemia, quiero comenzar hablando de cuáles son los dos vectores que van a marcar ese mundo después de la pandemia. Y creo que son, por un lado, los desafíos no resueltos, preexistentes a la pandemia, que no se han ido, están ahí, siguen con nosotros. Y en segundo lugar, los nuevos desafíos creados por la pandemia. ¿Cuáles son esos nuevos desafíos? En primer lugar, el que mencionaba Magdalena, la austeridad fiscal. Indudablemente, en un mundo en el cual la actividad económica ha disminuido, en el cual todos los motores económicos del mundo están funcionando, en el mejor de los casos, a media máquina, sin duda va a haber menos recursos, tanto públicos como privados, para educación. Asociado con eso, va a haber mayor pobreza. Las familias van a tener menos recursos que invertir en la educación de sus chicos y más necesidades. En tercer lugar, hay los impactos en la salud física de quienes han sido infectados por la pandemia, y para las familias de los sobrevivientes están las personas que habrán fallecido como resultado de la pandemia, y luego hay el impacto en la salud mental como resultado de haber vivido durante un periodo prolongado en la ansiedad que genera esta pandemia. Luego está el desafío de la pérdida educativa y de la pérdida de involucramiento con educación, lo decía Mariano, las personas que no van a volver a la escuela como resultado de haber estado desconectadas de la educación tanto tiempo. Y finalmente está el efecto multiplicador de la pandemia sobre los desafíos preexistentes. ¿Que son cuáles? Bueno, primero, el educativo. A ese se refería Mariano. El mundo vivía una crisis educativa, una crisis de aprendizaje, de pertinencia y de desigualdad. Y luego hay 5 desafíos sociales que son muy importantes porque marcan el mundo donde vamos a funcionar. Primero, el desafío de la inclusión, que está en la base de otros desafíos, como el de la gobernanza, el de la violencia, etc. Segundo, como decía también Mariano, el desafío de la competitividad. Sin aumentar la competitividad, la productividad, va a ser imposible resolver el problema de la pobreza y la desigualdad. Tercero, el desafío de la gobernanza en sociedades democráticas, en sociedades altamente polarizadas, donde la confianza en las instituciones políticas está muy baja. En Estados Unidos, por ejemplo, las encuestas de opinión muestran que las instituciones en las que más confianza tiene la población son los militares, la tercera son las universidades, y en las que menos confianza hay, el Ejecutivo, el Congreso y los partidos políticos, y hasta las Cortes. Y no creo que sea mucho mejor en otras sociedades democráticas en el mundo. Y luego el cuarto, los desafíos sociales y de violencia, tanto de violencia intrafamiliar como de violencia cotidiana. Y finalmente, el desafío del cambio climático, que es la pandemia detrás de la pandemia. Es decir, la realidad es que nuestras formas de consumo y de vida no son sustentables. Están destruyendo el mundo en el que estamos viviendo a velocidad muy grande. Entonces, esos son los dos grandes vectores que marcan el contexto para el cual la innovación educativa debe preparar a los estudiantes, a los jóvenes. Ahora, hay que reconocer que en esta situación trágica, en esta calamidad que representa esta plaga de la pandemia, ha habido en materia educativa muchísima innovación. En verdad, para mi sorpresa, yo he estado los últimos 8 meses haciendo investigación de diversos tipos para entender qué impacto ha tenido la pandemia de educación y para tratar de generar conocimiento que fuese útil a quienes tienen posibilidades de responsabilidad en materia educativa. Y no me imaginaba cuando empecé a hacer este trabajo en marzo que iba a haber tanta innovación como he encontrado. Quiero destacar que esta innovación en todos los contextos ha sido el producto de un buen liderazgo. Yo quiero sobre este tema poner el foco porque creo que el cultivo y el apoyo al buen liderazgo va a ser fundamental para seguir animando la innovación necesaria en este contexto tan difícil después de la pandemia que he descrito. Y en este momento estoy estudiando, involucrando una serie de líderes educativos para entender en qué consiste ese buen liderazgo. Les voy a dar un par de ejemplos del buen liderazgo que he encontrado junto con colegas en la OCDE, en el Banco Mundial. Hemos estado estudiando una serie de innovaciones educativas, 30 estudios de casos en los últimos 8 meses. Entonces les voy a mencionar 3. Cuando el gobierno de Chile decidió hay que cerrar las escuelas,
2 jóvenes chilenos que trabajan en escuelas de alta marginación y que son parte de la organización Enseña por Chile, que es a su vez parte de una organización que opera en 55 países llamada Enseña para Todos, Teach for All. Estos 2 jóvenes dijeron, ¿y qué va a pasar con nuestros alumnos? No dijeron estos 2 jóvenes que tendrán 24 o 25 años, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Cómo va a resolver otro? Estas personas dijeron, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y como los jóvenes en esta red están todos interconectados en unas newsletters que les cuentan qué está pasando en los 55 países donde opera esta red, habían leído ellos apenas la semana anterior que la red Enseña por Nigeria había utilizado los móviles para grabar clases y distribuirlas por WhatsApp. Y ellos dijeron, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Si nuestros compañeros en Nigeria pueden hacer esto, nosotros en Chile también lo podemos hacer. Y grabaron unas clases, inicialmente de español y de matemáticas, muy divertidas. Y al cabo de una semana, en el barrio, en la municipalidad donde estos jóvenes enseñaban, estaban escuchando esas clases no solamente los alumnos de estos jóvenes, sino sus padres y miembros de la comunidad que no tenían niños en la escuela. Y el alcalde, que se enteró de esto, pues compartió esta información con 250 alcaldes de comunidades parecidas. Y al cabo de 2 semanas, estos alcaldes habían hecho alianzas con emisoras radiales, muchas de ellas radios pequeñas comunitarias, y esta organización había movilizado ya no a estos 2 jóvenes, sino a 50 como ellos, a producir programas parecidos que fuesen una solución a un contexto en el que no había otra alternativa. Yo no estoy sugiriendo ni por un momento que estas clases grabadas en celulares distribuidas por WhatsApp sean la mejor manera de educar, ni la educación al futuro, ni siquiera mejor que lo que había antes. Pero en un contexto en donde la alternativa es ninguna, lo importante de esta experiencia es reconocer primero que la innovación puede venir de cualquier lado. Y en segundo lugar, que el liderazgo que permite esta innovación es por una parte un liderazgo distribuido y segundo un liderazgo generoso. Es decir, el alcalde de esta municipalidad tuvo la sabiduría de reconocer que estos jóvenes en verdad habían encontrado una solución donde el gobierno no la había encontrado. Y lo que hizo al poner un foco sobre esta innovación fue potenciarla, fue permitir que otros se beneficiaran de eso. Contrasto esta actitud con la actitud arrogante, que también la ha habido, de otros líderes cuya posición de liderazgo formal les hace suponer que la solución la deben tener ellos. Y en un contexto en donde en verdad nadie sabe cuándo se va a acabar esto, estamos más claros ahora con la existencia de unas vacunas, de que hay un fin visible a la crisis, digamos, sanitaria. Pero el pretender que nadie sabe cómo se va a resolver esto y cómo esta crisis sanitaria va a interactuar con otros es no solamente de una arrogancia desconectada de la realidad, sino muy peligroso. Es decir, un ejemplo de esa arrogancia ha sido la forma en la cual el presidente Donald Trump ha manejado la pandemia, produciendo en este país, cuando se acabe, lo que va a ser un número mayor de fatalidades que todas las fatalidades que habían experimentado americanos que habían participado en todas las guerras en las que ha participado este país desde la Segunda Guerra Mundial, incluida la Segunda Guerra Mundial. Y esto no era necesario. Es decir, esa arrogancia tiene un costo en vidas, tiene un costo económico y tiene un costo en las oportunidades educativas de las personas. Bueno, para dar 2 ejemplos más de innovaciones muy bonitas, cuando el gobierno de Colombia decidió que cerraban las escuelas como una manera de contener la expansión de la pandemia, la secretaria de Educación de Bogotá hizo algo muy valiente. Convocó a una reunión en Zoom a todos los directores de escuela y a profesores de la ciudad y les dijo, yo no sé cómo vamos a resolver esto, pero no tengo duda de que juntos vamos a encontrar el mejor camino posible. Y esa actitud humilde de hacerse vulnerable, de reconocer frente a los demás la realidad, de que ella no sabía cuál era la solución, pero que estaba invitando a la colaboración para encontrar una solución, se tradujo en que en el lapso de días la ciudad de Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá, reorientase una página web que tenían que existía ya hace 10 años, con una función muy limitada, y que eso se convirtiese en el primer prototipo para empezar a dar alguna continuidad educativa. Y por supuesto se dieron cuenta al cabo de una semana que eso llegaba nada más a 20% de los niños y luego establecieron alianzas con emisoras de radio y luego alianzas con televisoras y luego llevaron materiales impresos a los niños. Pero lo importante de este ejemplo es demostrar que hay un tipo de liderazgo que sí permite encontrar y promover innovación y crear un contexto incluyente, creativo,
donde las personas sientan que pueden participar en innovar. En el estado de Sao Paulo, en donde está Claudia, el secretario de Educación hizo una cosa muy parecida. Ocurriendo la pandemia, convocó a los empresarios más importantes de Sao Paulo y les dijo, yo no sé cuál es la solución a esto, pero necesito que me ayuden, porque lo que no es aceptable es que nuestros niños pierdan 2 años de oportunidades educativas. Y como en Bogotá, construyó una plataforma multimedios en un periodo enormemente rápido. Para poner esto en sus justas dimensiones, ¿verdad? Si ustedes comparan estas plataformas multimedia a algo comparable, que sería una emisora de televisión, un proyecto educativo, un proyecto de armar una televisión educativa toma 3 años de estudios de factibilidad de planeamiento y 2 años de ponerse en marcha, 5 años. Y el que haya sido posible en estos contextos, en el plazo de semanas, generar estas innovaciones, por imperfectas que sean, es comparable al SpaceX en innovación educativa. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que en este contexto tan terrible, tan trágico, donde ha habido buen liderazgo, ha habido innovación. Y esta innovación ha generado algunos dividendos que deberíamos asimilar y sobre los que deberíamos capitalizar para tratar de afrontar el mundo tan complicado que nos espera a la salida de esta pandemia. ¿Cuáles son estos dividendos? Yo creo que son, en primer lugar, el que hemos descubierto la importancia de la formación integral, ¿verdad? Ningún niño aprende bien cuando tiene miedo. Ninguna persona aprende bien con hambre. En uno de los foros en los que participé, que organicé para discutir algunos de los estudios que había estado haciendo con la OCDE, un foro en Chile, donde teníamos 3.000 personas en el mismo espacio y en el mismo foro, simplemente la utilización de la tecnología para poder tener estas nuevas formas de gobierno, estas nuevas maneras de educar, de escucharnos unos a los otros para hacer política educativa, es en sí una innovación, pero esto es una nota de pie de página. Pero en este foro, donde habían 3.000 personas, incluido el viceministro de Educación y madres, padres de familia, profesores, le decía una profesora de una zona relativamente alejada al viceministro, que estaba en ese momento muy obsesionado con avanzar en contenidos y que aunque no se perdiera el ritmo, era avanzar los contenidos y cómo hacer para aplicar las pruebas. Le decía, pero es que usted se da cuenta, viceministro, que este es el país con los mayores índices de violencia doméstica contra las mujeres y que el estrés que ha generado la pandemia ha aumentado esa violencia y el estrés que el ministerio está poniendo está empeorando todavía las cosas. Bueno, esto es un bonito ejemplo de cómo es esencial construir estos espacios donde nos escuchemos, porque evidentemente la realidad que se ve desde un ministerio es muy distinta a la realidad que ve una madre de un chico que está en la escuela, que ve una profesora que sirve a niños de una comunidad marginada. Entonces, yo creo que este contexto nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que es educar a todos integralmente. Esto no es nuevo, esto yo creo que lo sabíamos antes de la pandemia, pero yo tengo la esperanza de que saliendo de esta pandemia vamos a ser mucho más intencionales y más efectivos en asegurar que la educación sea integral. En segundo lugar, yo espero que esta pandemia nos ayude a comprender lo fundamental que es dar una buena formación en ciencia y en tecnología a los estudiantes. Es imposible participar en el siglo XXI si uno no tiene el conocimiento para comprender, para tener una comprensión científica de los hechos. Es decir, los hechos no son todos optativos. Uno puede pensar que si uno sueña con que no hay pandemia y no se va a contagiar, eso va a ocurrir, pero eso no es real, eso no tiene ninguna base, digamos, fáctica. Hay verdades aceptables que están basadas en evidencia, en la evidencia que genera el conocimiento científico, y yo espero que los sistemas educativos comprendan lo urgente que es ayudar a todas las personas a comprender esto. Yo creo que es una tragedia que tanto en los Estados Unidos como en España como en otros países hay una cantidad de jóvenes que han sido muy escolarizados que piensan que el ponerse una mascarilla pues es optativo o es una señal de libertad, demostrando la mayor ignorancia, no hay otra manera de decirlo, sobre los conocimientos fácticos de cómo se transmite este virus, ¿verdad? El tercer dividendo, yo espero que haya mucho mayor aprecio sobre el potencial de las tecnologías, no con la idea de que vamos a reemplazar las escuelas por un mundo completamente virtual, pero entender que es imposible participar en el siglo XXI si uno no tiene las capacidades y el acceso a la tecnología para participar. Es decir, el acceso a la tecnología debería ser casi como un derecho humano en este siglo XXI, porque el que no lo tiene, pues no puede ni estar enterado, ni participar cívica, ni económicamente, y ciertamente ni educarse. Creo que un tercer dividendo ha sido mucho acercamiento entre la escuela
y la casa. Yo creo que una de las cosas que ha hecho la pandemia es lograr que los profesores conozcan mucho mejor a sus estudiantes, a las condiciones en las que viven sus estudiantes y a las familias de estos estudiantes. Y al mismo tiempo que las familias conozcan mucho más de cerca qué es lo que están aprendiendo sus estudiantes y sus alumnos, sus hijos, y con quién lo están aprendiendo. Y ese vínculo es enormemente importante y es la base de una escuela del futuro que espero que no perdamos. Creo que ha habido mucho mayor aprecio de la importancia de la educación. A mí me da, en verdad, mucho gusto ver que la preocupación por la educación en casi todas las sociedades en el mundo ha sido una de las 3 preocupaciones más importantes después de la preocupación por la salud y por el empleo. Y eso es algo que no ha ocurrido en otras pandemias. Luego ha habido mucha más colaboración entre profesores dentro de las escuelas y con profesores y otros colegas, tanto en comunidades cercanas como en otras. Yo creo que en los últimos 8 meses, una buena cantidad de los educadores en el mundo han tenido la posibilidad de estar en comunicación con colegas en otros lados, mucho más de lo que habían tenido en los 8 años anteriores, y a lo mejor más que en los 8 años anteriores. Y de esa comunicación con el que ve el mundo de otra manera, solo pueden salir cosas buenas, ¿verdad? Yo creo que es ese tipo de comunicación lo que produce lo que ha sido caracterizado como un efecto Medici, para describir lo que ocurrió en la pequeña ciudad de Florencia, cuando los Medici se dieron a la tarea de auspiciar ahí la reunión de una cantidad de talentos, como el de Leonardo da Vinci, Rafael, Maquiavelo, Miguel Ángel, y cuando uno reúne a una cantidad de personas que ven el mundo de manera distinta, creativas, de ahí salen cosas buenas. Y yo creo que, en verdad, hemos vivido todos en una especie de Florencia virtual, y muchos profesores, yo creo que en el pasado estas posibilidades existían para una élite educativa, para la gente que viajaba a las conferencias, que tenía acceso a ello, pero para el profesor, digamos, de a pie, común y corriente, no había tantas oportunidades de estar en conversación con colegas en sitios distintos, y esta pandemia nos ha enseñado que eso es posible y que es muy valioso, como en el caso de los jóvenes chilenos a los que me refería, a los que se les ocurrió que ellos podían encontrar una solución a enseñar a sus alumnos porque les había inspirado lo que ellos sabían que sus pares habían hecho en Nigeria. Y finalmente, creo que ha habido un reconocimiento del poder de las colaboraciones entre diferentes organizaciones, entre la sociedad civil y el Estado, entre el sector privado y el sector público, y espero que esto no se nos olvide. Pensando a futuro, yo creo que cuáles son las metas, los propósitos que sería muy importante apuntar para lograr este renacimiento educativo. Por un lado, el crear una educación, sí, desenfatizar los contenidos, pensar con mucha más claridad sobre cuáles son las competencias que hay que lograr y pensar de forma integral al hablar de esas competencias. ¿Qué quiere decir integral? Quiere decir cognitivas, intrapersonales, el conocerse a sí mismo y poder gobernarse a sí mismo, y el poder relacionarse con los demás de una forma productiva, de una forma respetuosa, de una forma que aprecie y respete al que es diferente. Y la verdad es que nuestras escuelas de momento hacen un trabajo muy deficiente en esa materia. Cuando uno mira los resultados de la última encuesta de PISA, por ejemplo, en la que le preguntan a los jóvenes 2 preguntas que tienen que ver con ese sentido de sí mismo. ¿Tu vida tiene sentido? En España, 1/3 de los jóvenes dicen que no le ven sentido a su vida. Y cuando la encuesta le pregunta a los jóvenes, ¿y tú eres feliz con tu vida? De nuevo, 1/3 de los jóvenes no son felices. Esto es inconcebible, que en un momento donde esta generación de jóvenes es la más educada en la historia de la humanidad, que 1/3 de ellos no le vean sentido a su vida y estén insatisfechos con su vida, debería hacernos preguntar, ¿y qué les estamos enseñando en la escuela si no les estamos enseñando un cierto sentido de propósito, un cierto sentido de dirección? El sentido de propósito creo que debe ser una de las cosas que la escuela debe cultivar. Debemos tener menos prisa por cubrir contenidos y asegurarnos que lo que hacemos es cultivar la agencia de los estudiantes, de que desarrollamos una base ética que les permita desarrollar un proyecto propio de vida, ¿no? Un sentido de vida que además está alineado con fines mayores que uno mismo. Creo que sin duda es importante preparar a los estudiantes para funcionar en contextos de ambigüedad, de flexibilidad, donde hay que adaptarse, donde hay que hacer el tipo de cosas de los cuales la pandemia ha sido una experiencia inmersiva. Hay que, sin duda, crear oportunidades para un aprendizaje más profundo y de forma continua, una educación mucho más personalizada, que respete y reconozca los intereses de los individuos. Y yo creo que la educación basada en problemas y en proyectos, la educación que reconoce el potencial de los estudiantes, que no trata a los estudiantes como si fuesen incapaces de comprender problemas complicados, vamos a ver más de ese tipo.
Yo he estado trabajando con colegas en los últimos años en tomar los objetivos de desarrollo sustentable que hablan de cómo construir ese mundo que es incluyente, donde cabemos todos, donde nos respetamos, donde nos valoramos y donde nos relacionamos con la tierra de una forma sustentable, y a partir de ahí definir, bueno, cuáles son las capacidades humanas que nos permiten hacer el mundo. No cómo hacemos que las personas puedan reconocer los objetivos o repetirlos, sino qué capacidades nos hace falta desarrollar para de verdad construir un mundo sin pobreza, con igualdad de género, con sustentabilidad. Creo que eso nos va a poner sobre la mesa la importancia de repensar el currículum y la pedagogía de alta calidad. Nos va a hacer pensar en el tema en el que insistía Magdalena. Yo estoy completamente de acuerdo en los profesores como agentes centrales de este proceso, como profesionales, pero para que los profesores sean profesionales hay que repensar la profesión misma. Creo que tenemos una profesión que realmente condena a muchos de los que escogen hacerla al fracaso. Y ninguna gente con opciones se dedica a una tarea donde el resultado es fracasar. Yo creo que hay que repensar esta profesión para que sea posible tener éxito. Y eso significa apoyar a los profesores a que tengan éxito. Creo que hay que pensar en las escuelas como organizaciones de aprendizaje, y luego creo que va a ser muy importante desarrollar mucho más tejido conectivo entre las escuelas y otras instituciones en las comunidades de las que forman parte y en las sociedades de las que forman parte, empresas, organizaciones de la sociedad civil y sobre todo universidades. Creo que las universidades son un recurso latente, subutilizado. Hay en el mundo más de 28.000 universidades. Esa es la gran innovación de los últimos 70 años en el mundo. Y si uno lograse establecer vinculaciones entre universidades y sistemas escolares, creo que muchos de los temas de los que estamos hablando los resolveríamos. Bueno, me he extendido un poco. Quisiera escuchar a mis colegas y luego en la sección de diálogo, si hay interés, puedo desarrollar algunos de estos temas. Muchas gracias. Fernando, de verdad que muchísimas gracias, interesantes tus palabras. Difícil como moderador poder querer rescatar algo o sintetizarlo, porque nada de tus aportes se pueden dejar a un lado. Me quedo, bueno, empezaste con tu mensaje realista para aterrizar el contexto, informando, bueno, la situación económica, cómo afectará eso a la inversión en educación, pero bueno, de a poco y contándonos algunos casos de ejemplos reales en algunos de los países de la región, nos anticipas que somos capaces de salir de esta y mejorar mucho el contexto, y nos das una serie de pautas que debemos seguir de la comunidad educativa. Así que, Fernando, muchísimas gracias. Ahora pasaría la palabra a Fernando Trujillo. Fernando Trujillo nos va a hablar sobre la complejidad de aprender y educar en la era digital y cuáles son las competencias necesarias. Y nuevamente, por favor, al público que no conozca a Fernando, me voy a permitir leer quién es Fernando para que ustedes le conozcan y escuchen todavía con más atención su intervención. Fernando es doctor en Filología Inglesa y profesor titular de la Universidad en el Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura. Imparte clases en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, en la Universidad de Granada. Ha sido vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales de esta facultad desde el año 2000 hasta 2008. En 2017 recibió el primer premio de Universidad de Granada, Caja Rural de Granada, a la comunicación e innovación en medios digitales. Esto es la edición de 2016. En la actualidad codirige el máster propio de promoción de la salud y salud comunitaria, impartido por la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Universidad de Granada. Imparte docencia también en el máster en facilitación del aprendizaje e innovación de la Universidad de Mondragón y Thinklinks. Dirige un grupo de investigación, JAM 840, Conocimiento Abierto para la Acción Social de la Universidad de Granada, y además es socio fundador y asesor científico de Conecta 13. Sobre todo su nombre lo vincularán también con Conecta 13. Es el spin-off de la Universidad de Granada y que se dedica a consultoría sobre educación, desarrollo profesional y TICs. Y les encantará también su último libro, que se titula Aprender y enseñar en tiempos de confinamiento, que ha sido publicado recientemente, ahora en septiembre de 2020. Fernando Trujillo, por favor, bienvenido cuando quieras. Bien hallado, Juan José. Bueno, coste que yo lo que me encantaría hacer ahora es cederle todo mi tiempo al profesor Reivers para que siga hablando. Creo que sería lo más sabio que uno podría hacer. Simplemente cederle la palabra a Fernando o a Claudia para seguir escuchando de su magisterio. Juanjo, con tu permiso, he preparado una pequeña presentación y me gustaría enseñárosla si no hay inconveniente. Voy a
a pasar a compartir esta breve presentación para acompañar mis palabras. Ya sabes que esto es simplemente un pequeño truco para que quien nos esté acompañando esta tarde preste más atención a las imágenes que a las palabras, a las pobres palabras que uno pueda pronunciar. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es dar las gracias a muchas personas. Por supuesto, a las dos instituciones que hoy nos permiten lanzar nuestra voz a través de la red. Agradecer a Fundación Profuturo la oportunidad de hablar aquí hoy, es también agradecer el lujo que ha sido trabajar con ellas y junto a ellas durante estos 2 últimos años en el diseño del marco global de la competencia para aprender y del marco global de la competencia para educar en la era digital, que ahora espero poder presentaros. Creo que Fundación Profuturo se ha impuesto a sí mismo una importante tarea y creo que no puede haber para mí pues, mayor honor que haber podido formar parte de esa tarea educativa vinculada con los derechos humanos y vinculada con la tecnología. En segundo lugar, por supuesto, dar las gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos, con la que, como bien decía su secretario general, he tenido la ocasión de trabajar en diversas ocasiones y siempre han sido experiencias de gran aprendizaje. Por otro lado, nunca podría yo haber pensado que iba a poder hablar de este marco de referencia que hemos preparado, nada más y nada menos que acompañado por los profesores Reimers y Claudia Costin. De verdad que representa, creo que todo un espaldarazo para este trabajo teórico que hoy me gustaría comentarles. Y permítanme finalmente dar las gracias a todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de la red y que nos están hoy regalando su tiempo y sus palabras a través del chat. Permitidme que comience con una pregunta que lógicamente tiene algo de retórico. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, espero que la pandemia no se haya acercado a vuestra puerta, espero que haya respetado a vuestras familias, a los vuestros, a vuestros amigos, espero que haya respetado vuestra salud, espero que el dolor no os haya visitado y que hayáis podido llevar el periodo de confinamiento pues con tanta dignidad y con tanta fortaleza como haya sido posible. Desde aquí un fortísimo abrazo para todas aquellas personas que en este tiempo de sufrimiento pues han perdido a miembros de su familia o amistades y por supuesto un enorme abrazo para todas aquellas maestras y maestros que han conseguido que la educación siga viva a pesar de la pandemia. Creo que, como bien el profesor Reimers pues, ha estado articulando una serie de aprendizajes que hemos realizado en esta pandemia, pues creo que el aprendizaje más importante que hemos tenido, sin lugar a duda, es la calidad, es la profesionalidad de nuestras educadoras y nuestros educadores. Y para ellos, vaya mi mayor aplauso, mi mayor abrazo. Por otro lado, no puedo dejar de recordar que hoy es el Día de los Derechos Humanos. Así que en cada una de mis palabras, como veréis, hay una reafirmación en los compromisos, en mi compromiso personal y en el compromiso que tenemos todas las educadoras y educadores con los derechos humanos. Cuando hoy hablemos de cómo será la educación más allá de la pandemia, tenemos que pensar que la pandemia no afecta por igual a todas las personas y que la desigualdad es también un factor que incide en la salud, en la educación y en el bienestar. Así pues, todas y cada una de mis palabras tienen que estar hoy y en realidad siempre matizadas por el hecho de que tenemos un compromiso profundo, un compromiso irrenunciable con los derechos humanos. Veréis, hoy no puedo evitar ocultar que estoy pues muy satisfecho y muy contento de tener este pequeño tiempo para deciros que hemos llegado a la meta, que hemos por fin alcanzado la meta porque hoy pues se presenta por primera vez en público, aunque a lo largo del próximo año, como ya ha comentado Magdalena Brier, pues
esperamos poder presentarlo en repetidas ocasiones y desde distintos planos y apuntando el foco hacia distintos elementos, pues hoy presentamos por primera vez de manera pública y de manera internacional un largo proceso de trabajo. Han sido 2 años para poder ofrecer a la comunidad educativa y a la comunidad científica estos 2 marcos de referencia que ya Magdalena ha comentado y que de algún modo me atrevo a decir que hacen realidad las palabras que justo ahora Fernando acaba de pronunciar. Necesitamos esos nuevos marcos de competencia para una realidad que ha cambiado radicalmente a partir de la experiencia de pandemia. El marco global de la competencia para aprender y el marco global de la competencia para educar en la era digital son en ese sentido un marco que surge en tiempos de pandemia para, de alguna manera, saber hacia dónde vamos y saber cómo vamos a recorrer ese camino que estamos comenzando a dar desde esta nueva realidad pospandémica. Por si alguna de las compañeras o compañeros que nos escucha se está planteando qué es esto de un marco de referencia. Bueno, un marco de referencia no deja de ser un documento, una propuesta de acuerdo sólidamente argumentada, esperamos que muy sólidamente argumentada y organizada de tal forma que pueda ser sencillo su uso y su explotación educativa. En este sentido, además, el marco es el resultado de una investigación, de un complejo y largo proceso de investigación, que arrancó con una profunda revisión de todos los grandes marcos internacionales, y ahí tenemos OCDE, tenemos Naciones Unidas, tenemos UNESCO, y tenemos muchas publicaciones de investigadoras e investigadores en todo el mundo, y que después ha tenido, como no podía ser de otro modo, un proceso de validación tanto cuantitativa y cualitativa, en el cual pues hemos podido contar con la opinión de casi 500 especialistas en todo el mundo, puesto que la acción de Fundación Profuturo pues transcurre en más de una treintena de países. Así que yo me atrevería a decir que estos 2 marcos que hoy presentamos de algún modo, pues representan un marco profundamente latinoamericano y profundamente europeo a través de este proceso de validación en el que han colaborado desde compañeras y compañeros de Brasil, México, Perú, Argentina, Chile, compañeros en Estados Unidos, compañeros en Filipinas, compañeras en Europa, compañeras en distintos países de África. Es decir, lo que presentamos no es solo un marco global porque sea teórico y porque pueda ponerse en funcionamiento en muchos países, sino porque también en su desarrollo han participado muchos especialistas. Me gustaría comenzar con algunas premisas para hacer ver en qué consiste este documento. Algunas premisas a partir de la experiencia de pandemia. La primera es que creo que definitivamente nadie va a dudar de que en este momento el aprendizaje en la era digital, en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, pues la educación, el aprendizaje fusiona presencialidad con virtualidad. Evidentemente necesitamos educación presencial y nadie va a venir a cuestionar la certeza de que como seres humanos deseamos aprender junto a otros, junto a otras personas. Es decir, somos animales que aprenden en presencia del otro, somos entidades que aprenden con el otro, aprenden del otro. Bueno, esto es absolutamente cierto, queremos educación presencial, pero hemos descubierto, quizás con dolor, quizás con demasiado sacrificio, que la educación virtual tiene un enorme potencial como opción didáctica, además de como estrategia preventiva, evidentemente. Y en este sentido, creo que no vamos a poder admitir que cuando la vacuna haga su efecto y estemos inmunizados y podamos recuperar normalidad, pues no vamos a poder permitir volver a una vieja normalidad, sino que vamos a defender que la educación sea híbrida, es decir, que se pueda enseñar y aprender tanto dentro como fuera del aula. Y que sea esa interacción que tiene algo de mágico, porque también lo tiene de tecnológico, la que genere experiencias memorables de aprendizaje. La interacción entre distintos espacios y lugares, distintos eventos, distintas personas y, por supuesto, la tecnología.
Pero para esto es para lo que necesitamos nuevos marcos de referencia, para caminar en esa nueva normalidad que estábamos comentando. Estos marcos de referencia, además, no vienen solo a servir para el diseño curricular, por ejemplo, sino que vienen a ayudarnos para diseñar una nueva manera de enseñar y de formarnos, para diseñar nuevas maneras de desarrollarnos profesionalmente, para ayudarnos en la investigación, para mejorar organizativa e institucionalmente y también para el diseño curricular y el diseño de materiales. Y en este sentido, detrás de este marco está el compromiso de Fundación Profuturo de mantener el marco como un documento en beta permanente. La Unión Europea sacó en el año 2001 el marco de referencia para las lenguas. Ha sido en el año 2018 cuando hemos conocido su primera revisión. Pero este tiempo no es el tiempo de la era digital. Tenemos que mantener los documentos en beta permanente para incorporar las buenas ideas, como decía el doctor Reimers, a partir del encuentro de muchas voces cualificadas, educadores, educadoras, investigadores. A partir de esta necesidad de nuevo marco, vamos a constatar una realidad, la realidad fundamental. En la era digital, quien ha cambiado es el aprendiz. Quien ha cambiado fundamentalmente es el aprendiz, porque el aprendiz hoy es un ciudadano que aprende a lo largo de la vida y también de manera transversal, no solo en el aula, sino en muchos espacios, en contacto con otros aprendices y ciudadanos. Es esa conectividad necesaria que decía el profesor Reimers. Bueno, pues para este nuevo aprendiz que aprende como ciudadano a lo largo de la vida, el marco global de la competencia para aprender, en lugar de exponer solo su faceta de construcción del conocimiento, desarrolla la competencia para aprender en relación con 3 identidades. ¿Qué es lo que nos capacita para aprender? Nos capacita, en primer lugar, el hecho de que somos ciudadanas y ciudadanos del mundo, ciudadanos de sociedades cada vez más complejas, cada vez más sofisticadas, y es la ciudadanía, el hecho de la ciudadanía lo que nos permite aprender. En segundo lugar, nuestra capacidad para construir conocimiento como seres humanos dotados de ese regalo de una mente que aprende y que genera además organizaciones que aprenden. Y en tercer lugar, en la era digital, la conexión como un hecho fundamental para poder aprender. Pues bien, a partir de estas 3 identidades hemos ido desarrollando, en primer lugar, una serie de roles. La ciudadanía comprometida, la agencia o la resiliencia, en realidad en relación con la ciudadanía. La creación del conocimiento, las alfabetizaciones múltiples, donde estaría incluida esa formación científica de la que hablaba el profesor Reimers. O las destrezas para el aprendizaje, que no solo son destrezas cognitivas, sino también destrezas físicas y destrezas socioemocionales. Y finalmente, en relación con la identidad conectiva, la pertenencia y la colaboración dentro de comunidades y la interacción con la diversidad. A partir de estos roles, en un proceso de análisis y de reflexión, hemos definido funciones y prácticas que pueden servirnos ahora pues para el diseño curricular, para el diseño de materiales, para la reflexión, para la investigación. Y en estas funciones y prácticas pues podemos encontrar el acercamiento al aula, a lo real, a lo cotidiano. No hemos creado un marco para vivir a 10.000 metros de altitud. Hemos creado un marco para estar dentro del aula y si hace falta en el barro y si hace falta en la calle, porque ahí también es donde se aprende. Así pues, hemos desarrollado, como no podía ser de otra manera, todas las funciones y prácticas que realizan estos nuevos roles de la competencia para aprender. Y aquí es donde se produce la magia, esa magia de poder investigar cuando está ocurriendo un hecho histórico, porque el marco ya incorpora cuestiones como la que hoy celebramos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin esa vinculación con los derechos humanos, el aprendizaje nos lleva al absurdo o nos lleva a situaciones donde no queremos estar, como esa defensa que nos ha llevado al sufrimiento de no utilizar una máscara o de no prevenir la pandemia. Pero también el marco está vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible
como también está vinculado con otras cuestiones como la resolución de problemas, el manejo de la incertidumbre, el desarrollo de estrategias para la resiliencia o la superación de la adversidad, o alfabetizaciones múltiples como las que hoy nos permiten vivir en sociedades complejas. La alfabetización lingüística, la matemática, la científica, tecnológica, que es la que nos ha permitido en el tiempo récord de un año tener una vacuna para un nuevo coronavirus. La alfabetización mediática e informacional o la alfabetización artística, que no se puede olvidar nunca dentro de esa visión de educación integral que comentaba el profesor Reimers. O las destrezas para el aprendizaje, que son físicas, socioemocionales o cognitivas y metacognitivas. En definitiva, un nuevo estudiante, un nuevo aprendiz. Pero claro, un nuevo aprendiz que requiere también un nuevo educador. ¿Cómo va a cambiar el aprendiz y permanecer inalterado quien le educa, quien le acompaña en el camino, quien facilita su crecimiento? El nuevo educador, los nuevos educadores y educadoras de la era digital son, igual que hemos comentado para el aprendiz, pues ciudadanos conectados que van a aprender a lo largo de toda la vida, solo que tienen la capacidad profesional de generar experiencias memorables de aprendizaje. ¿Quién es el educador hoy? Un ciudadano que genera experiencias memorables de aprendizaje. Como decía el profesor Reimers, esa idea de vivir, de educar, de aprender con sentido y no aprender desde la rutina ni desde el aburrimiento. Y además aprender y educarnos en conexión con otros aprendizajes. Y para eso hemos creado la otra cara de la moneda. En paralelo con el marco global de la competencia educadora en la era de la competencia para aprender en la era digital, hemos creado el marco global de la competencia educadora, que mantiene esas tres identidades: la identidad ciudadana, la identidad docente y la identidad conectora. En la identidad ciudadana es donde el educador y la educadora desarrollan su ciudadanía comprometida, su aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y su alfabetización tecnológica fundamental, esa que le permite conectar con la comunidad. En la identidad docente es donde los educadores desarrollan los roles de diseño, facilitación y evaluación. Es el momento donde el educador genera esas experiencias memorables de aprendizaje. Y finalmente, la identidad conectora es probablemente el gran rasgo del educador del siglo XXI. Permitidme que haga una reflexión ahora que no nos escucha nadie. ¿Cuál ha sido el gran descubrimiento del tiempo de confinamiento acá en España, pero también en muchos países de Iberoamérica? El gran descubrimiento ha sido saber que los docentes podíamos formarnos los unos a los otros a través de la conexión, a través de la colaboración, a través del liderazgo, a través de la mentorización. No somos una profesión subordinada, somos una profesión del liderazgo, que es capaz de formarse a sí misma cuando se enfrenta a situaciones problemáticas. Como hemos hecho con el marco global de la competencia para aprender, hemos desarrollado las funciones y las prácticas de cada uno de estos roles que nos permiten pensar, por ejemplo, desde los centros de formación del profesorado, que nos permiten pensar desde la universidad, que nos permiten pensar desde las instituciones políticas cómo se debe formar, cómo debe crecer, cómo se debe desarrollar profesionalmente hoy un educador del siglo XXI, un educador de la era digital. Y así, por ejemplo, encontramos elementos como la ciudadanía activa o la salud y el medio ambiente. Este trabajo comenzamos a trabajar en él hace 2 años y fijaros, los educadores y las educadoras con los que hemos estado trabajando ya nos advertían: la salud y el medio ambiente es fundamental para la competencia educadora. Cuestiones como la alfabetización, el uso seguro de la tecnología, como ya sugería el marco DIGCOM de la Unión Europea y que nosotros hemos incorporado a nuestro marco global de la competencia educadora. El diseño de experiencias memorables, la vinculación con los aprendizajes del siglo XXI. Y desde la perspectiva de la facilitación, 3 elementos fundamentales:
el conocimiento profundo del estudiante, la diversidad metodológica que llena nuestras mochilas de recursos a la hora de educar y aquellas estrategias que nos permiten facilitar la comprensión profunda, el aprendizaje profundo de los conceptos. Este es el marco global de la competencia educadora, este es el marco global de la competencia para aprender. Y literalmente desde este momento es vuestro, ya no nos pertenece a quienes lo hemos redactado, ahora pertenece a la comunidad educativa y a la comunidad de los investigadores y las investigadoras. Así pues, este es solo el comienzo, esto es solo el comienzo. Ahora llega el momento de desarrollar, como hemos estado ya haciendo con Fundación Profuturo México, pues las distintas posibilidades de estos dos marcos globales. Me gustaría en ese sentido asumir una postura de humildad. En realidad, esto es solo una pequeña pieza, muy, muy pequeñita, dentro de una gran revolución cultural. Solo tenemos que abrir los ojos, solo tenemos que hacer caso, por ejemplo, a Boaventura de Sousa Santos, cuando nos dice que esta pandemia ha sido una gran pedagoga, porque nos ha enseñado cuáles son las grietas del sistema. Bueno, pues cuando miramos por esas grietas, vemos elementos como los que ha mencionado el profesor Reimers, como los que hemos incorporado a nuestro marco, como los que ahora nos comentará, nos enseñará la profesora Claudia Costin. Estamos en medio de una enorme revolución cultural y la educación es parte de esa revolución. Porque en realidad, como dice Marina Garcés en su último libro, preguntar cómo nos educamos, cómo queremos educar, es simple y llanamente una manera distinta de preguntarnos cómo queremos vivir. Bueno, pues yo creo que hoy tenemos muy claro que queremos vivir en un mundo de salud, de bienestar, en conexión con el medio ambiente, en conexión con otros ciudadanos y ciudadanas. Queremos vivir en un mundo mucho más ancho, mucho más sano, mucho más feliz del que estábamos viviendo y ahora somos conscientes de ello. Una vez más, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y esperemos que ahora en el debate pues podamos comentar algunos aspectos más concretos de toda esta panoplia de ideas que aquí estamos tratando. Muchas gracias, Juanjo, y te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, amigos. Fernando, de verdad que muchísimas gracias a ti. Un placer para mí, un placer para todos escucharte. Gracias por preguntarte y por preocuparte de cómo estamos. Estamos bien, aunque ya habéis visto en datos, en cifras estadísticas de Fernando Reimers, como muchos jóvenes te dirán que no están tan bien, que no son felices. Pero bueno, gracias también por recordarnos en el día que estamos hoy, qué día celebramos hoy, que la educación es un derecho. Y me gusta también cómo vinculas el profesor, que no solo es un profesional de la docencia, sino que también es un ciudadano. Y bueno, por supuesto, el protagonismo que le has querido dar al marco referencial, a las competencias, porque precisamente como el título de la webinar de hoy es una nueva educación para un nuevo mundo, entonces hay que estar revisando continuamente esas competencias. Vamos sobre la hora con un poco de preocupación por cómo va a quedar el debate, pero por supuestísimo que vamos a cerrar esta tanda de intervenciones para finalizar con Claudia Costin, que nos va a hablar sobre qué nos puede enseñar la pandemia para fortalecer la educación y la reapertura en las escuelas. Como sabéis, hay mucha diferencia en el ritmo de los centros en los países de la región. Y también, por favor, permitidme que lea breve biografía y currículum de Claudia Costin, que para compartiros, igual, algunas del público seguro no la conoce. Claudia es fundadora y directora del Centro de Excelencia e Innovación de Políticas Públicas, las siglas es CEIPE, de la Fundación Getúlio Vargas, y es una universidad líder de Brasil, donde también es profesora, Claudia. Hasta 2008 fue profesora visitante de la Escuela de Educación de Harvard, y antes de fundar CEIPE, fue directora senior de la educación global en el Banco Mundial y se desempeñó como secretaria de Educación de Río de Janeiro. Sus cargos anteriores incluyen secretaria de Estado de Cultura de Sao Paulo y ministra federal de Administraciones Públicas y Reforma del Estado. También ha ocupado cargos académicos en la Universidad Católica de Sao Paulo, el Instituto de Educación e Investigación INSPER y la Escuela Nacional de Administración Pública en Quebec. Y ya en 2018, Claudia se incorporó a la Comisión Global para el Futuro del Trabajo de la OIT y más recientemente, ahora en noviembre de 2020, se incorporó a la Junta de Gobierno de la UNESCO del Instituto de Aprendizaje y Permanente.
Claudia, bienvenida y como el resto, muchísimas gracias. Tu turno, por favor. Gracias, Juan José Leal. Quería saludar a Magdalena, que ya conozco de antes. Quería saludar a Fernando Reimers, un querido amigo, a Fernando Trujillo, y decir que es un honor estar acá hablando en un evento organizado por la OEI, que está muy presente en mi país, Brasil, y Profuturo, que también incluso está muy presente en Brasil, incluso en el enfrentamiento de los problemas educativos que la pandemia trae. Peço excusas por hablar en portuñol, pero creo que no es tan difícil de comprender. Empiezo hablando para tener en mente el carácter educativo de maestra de la pandemia. Empiezo hablando de un acuerdo que nosotros firmamos en 2015 para 2030, que son los nuevos objetivos globales para el desarrollo sostenible. Nosotros señalamos 194 países, firmamos la declaración, la ODS 4 para la educación, y decimos que llevamos a garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Eso que parece muy genérico, quiere decir un gran avance frente a los objetivos del milenio, porque entre otras cosas hay metas muy específicas. Voy a hablar solamente de dos. Una que establece que hasta 2030 vamos a asegurar que todos los niños y niñas completen la educación primaria y secundaria, libre, de calidad y equitativa, que conduzca a resultados de aprendizaje relevantes y efectivos. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahora no es más solamente suficiente que el mundo en desarrollo esté en las escuelas, pero que aprendan lo que es esperado para cada grado y para cada edad. Y que calidad significa aprendizaje, y eso va a ser muy importante para el contexto de la pandemia. También establecemos que hasta 2030 vamos a aumentar de manera sustancial el número de jóvenes y adultos que tienen habilidades relevantes, incluyendo habilidades técnicas, tanto para la empleabilidad cuanto para el emprendimiento. Pero el problema, y traigo una voz de Latinoamérica, es que en mi región hay una crisis de aprendizaje, como Fernando Reimers habló poco antes. El problema empieza muy temprano. Muchos de los alumnos de Latinoamérica, y podría decir también de África, están en niveles insuficientes de lectura y matemática. Muchos de ellos, después de 3 o mismo 4 años en la escuela, no logran leer. Son aún analfabetos. En PISA, la región aún sale muy mal en las 3 principales áreas evaluadas, con Brasil, República Dominicana y Argentina en posiciones muy retadoras. Hay una gran desigualdad educacional, mismo antes de la pandemia, y vamos a ver que la pandemia va a agravar mucho esta situación, a empeorar mucho esa situación. Un bajo desarrollo de competencias digitales, lo que
torna muy difícil algunas de las respuestas educativas a la pandemia, a la COVID-19, y la formación de profesores en la universidad en nuestra región es muy divorciada de la preparación para la profesión, muy teórica, se trabaja poco el diálogo entre teoría y práctica. Bueno, en este contexto hay algo que torna las cosas aún más retadoras, que es el futuro del trabajo o la llamada Revolución 4.0. La Revolución 4.0 nos trae desafíos y mismo amenazas muy grandes, como por ejemplo la automatización y la robotización con extinción acelerada de puestos de trabajo. Osborne y Frey de la Universidad de Oxford proyectan que como 2.000 millones de puestos de trabajo van a estar extintos en 2030. No hay problemas porque otros puestos de trabajo van a ser creados, pero como Fernando habló, van a demandar habilidades de niveles mucho más sofisticados, como análisis más profundizados, pensamiento crítico, pensamiento sistémico o resolución colaborativa de problemas con creatividad, cosas que los robots, entre comillas, no saben hacer. Y un otro desafío que se conecta con eso es la desigualdad social y el riesgo de populismo. Por eso es tan importante lo que Fernando Trujillo habló de educar para la ciudadanía. ¿Y por qué hablo de eso si estoy hablando de COVID? Porque lo que va a pasar es que la pandemia va a hacer dos cosas: agravar los problemas pre-pandemia y mismo iluminar estos problemas, porque todas las personas van a percibir con mucho más clareza las profundas desigualdades educativas que tenemos en el mundo en desarrollo sobre todo, y la crisis de aprendizaje. Bueno, lo que han hecho los países durante la pandemia, y debo decir que el problema, contestando a Fernando Trujillo, la situación en Brasil está gravísima. Mitad de mi centro tiene COVID ahora, en este momento, y soy mentora de 50 secretarios municipales y 3 estaduales de educación. Más de 2/3 de ellos están o tuvieran COVID. Entonces, la situación es muy grave. Las escuelas están cerradas hace 9 meses. Y con pérdidas educativas tremendas. Pero, como otros países, Brasil, para ser más específica con mi país, ha combinado diferentes medios para el aprendizaje, como Fernando habló de São Paulo. En todas las partes de Brasil fue utilizado, sí, plataformas digitales, también televisión fue muy utilizada, radio. La radio fue un instrumento muy importante, especialmente para partes del país donde la televisión no llega, y guías de estudio. Pero no es suficiente enviar los guías de estudio por el correo, por ejemplo. Hubo mucha visitación en hogares con una atención a la desigualdad educativa y poniendo juntos
profesores y asistentes sociales. Fue muy importante usar, y Fernando mencionó grupos de WhatsApp. Fueron creados grupos de WhatsApp para orientación para los padres de los niños de educación parvularia y de niños con discapacidad. Los maestros estaban hablando por medio digital con los niños pequeños para no romper los líos, la vinculación con la escuela. Y sí, algunas formaciones de maestros y de profesores fueron hechas, mas de una forma muy incompleta. Y yo digo eso para decir que, por un lado, los maestros aprendieron mucho con ese proceso, pero por otro, las pérdidas educativas fueron muy grandes en este contexto. Y también completo diciendo que Fundación Telefónica tuvo un papel, Magdalena, muy importante en este proceso, con formación complementar de los maestros y profesores, con planes de clase, con clases digitales, con todo para que los maestros pudieran trabajar. Pero el aprendizaje que los maestros tuvieron en un proceso de reinvención ha traído una característica muy importante que quería destacar, que es en tiempos de cuarta revolución industrial o de revolución 4.0, va a ser muy importante para los alumnos aprender a se reinventar, a se pensar de una otra manera. Si ellos ven sus maestros haciendo esto, las cosas cambian. No es posible enseñar a los niños a ser ciudadanos si sus maestros no son ciudadanos. No es posible enseñar empatía si sus maestros no tienen empatía con ellos. Pero los maestros aprendieron mucho en este periodo de competencias para la vida o para el siglo XXI, como adaptabilidad. Todos ellos tuvieron que se adaptar a una situación completamente inesperada. Abertura al nuevo, que es tan importante en ese tiempo de startups y de creación de otros vínculos de trabajo en este mundo que cambia tanto. Y ellos se reinventaron. Sí, con una buena formación en servicio, los sistemas educativos preparan los maestros para esa nueva realidad, partiendo de lo que ellos ya lograron aprender. Al volver a las clases presenciales, la realidad de la educación brasileña y latinoamericana, y hablé en este tiempo con Ecuador, con Bolivia, con Argentina muchas veces y con México, va a ser bien diferente. En la dirección de lo que Fernando Trujillo mencionó, de una enseñanza híbrida, en que no es solamente desarrollar competencias digitales en los profesores, pero las metodologías activas que complementan las competencias digitales. Entonces, si es para mirar en el copo, la taza medio llena, diría que en medio a tanto sufrimiento, logramos aprender mucho en este momento histórico que vivimos. Y termino haciendo una comparación. Yo tengo una madre, yo tenía, ya se fue, que fue refugiada de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ella vivió una situación que todos pueden imaginar. Estaba ella en Hungría en 1944. Y ella
nos contaba a nosotros, los hijos y los nietos, todo lo que ella aprendió. Y no fue poca cosa. Estos niños que están perdiendo clases y aprendizaje, lo que no es justo con ellos, están aprendiendo otras cosas. Y esas cosas que maestros y niños están aprendiendo va a ser mucho importante para el mundo que ellos van a vivir después de la COVID. Y con esto encierro mi primera participación. Gracias a todos. Claudia, muchísimas gracias, de verdad. Déjame decirte que de portuñol nada, o sea, que hablas un castellano perfecto, de verdad. Muchísimas gracias. Ya nos avanzabas que cómo volvemos a las clases después de la pandemia. Bueno, o sea, ya partimos con ciertas desigualdades educativas, con esa crisis del aprendizaje que nos comentas, pero bueno, también le continúas dando importancia a las competencias igual de los docentes, y no solo competencias digitales, sino la importancia de las competencias ciudadanas de nuestros profesores para educar a ciudadanos también. A los tres, muchísimas gracias. Hasta aquí sería la parte de sus intervenciones. Vamos sobre el tiempo. Entonces, me han pasado algunas preguntas por WhatsApp de colegas que estaban atentas a las preguntas, no solo desde la plataforma, sino también de nuestras redes sociales. Han hecho preguntas sobre el tema de educación superior, pero quiero rescatar una pregunta y os quiero pediros, por favor, aquí sí, 1 minuto cada uno, porque al principio dije que íbamos a ser muy rigurosos con el tiempo para que nadie se nos fuera, y por favor, quiero haceros una pregunta a cada uno. Es ¿en qué debemos poner el foco para que nuestros alumnos sean competentes al finalizar sus estudios? Si me podéis, por favor, cada uno de ustedes, ¿en qué debemos poner el foco para que nuestros alumnos sean competentes? Es una de las preguntas que surgen, y os daría 1 minuto, empezando por Fernando Reimers, por favor. Fernando, no se te escucha. Ahora con el micrófono, perfecto. Creo que lo más importante es cultivar el deseo y la capacidad de aprender por cuenta propia. Y esta pandemia ha sido un momento espléndido para eso, y creo que eso le servirá a nuestros alumnos el resto de su vida. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Le daremos ahora el turno, la palabra a Fernando Trujillo, por favor. Pues si te parece, vamos a ir construyendo entre todos. Si Fernando hablaba de autonomía, pues yo añadiría 2 palabras fundamentales en el siglo XXI, agencia y resiliencia, ¿no? Es decir, estar en el mundo, pero ser capaces también de asumir que el mundo a veces golpea y lo hace con dureza, y hay que asumir el golpe y reaccionar como un junco, ¿no?, que vuelve a su posición inicial, pero más sabio. Agencia y resiliencia serían mis 2 palabras. Fernando, gracias. Igual por la brevedad. Claudia, por favor. Yo trabajaría con la idea de aprendizaje basada en problemas. Los niños vivirán un momento histórico. Entonces va a ser muy importante trabajar con el protagonismo del alumno, colocando como proyecto o problema la propia pandemia, y hacer con que ellos puedan elaborar lo que vivieran, trabajando el protagonismo, que es percibirse como ciudadanos globales, y también la idea de la autonomía mencionada por Fernando Trujillo. La educación es para formar seres humanos enteros y autónomos, capaces de colaborar, pero también de sentir enteros. Claudia, igual, muchísimas gracias. Bueno, como ven, 3 expertos con 3 opiniones al respecto también sobre intentando poner el foco. De verdad, honestamente, me hubiera encantado tener muchísimo más tiempo para este debate. Estoy seguro que el público también hubiera querido muchísimo más tiempo, pero bueno, por ser estrictos y rigurosos con la agenda que nos habíamos marcado, 1 hora y cuarto, creo que estamos sobre el tiempo. Así que, de verdad que muchísimas gracias. Así como palabras de cierre o conclusión, bueno, copiaría algo que he escuchado en alguna ocasión el secretario general de AOI,
de la OI, en el sentido que esto no concluye, o sea, hacer un cierre, esto no cierra, esto no concluye, hay planes educativos tras la pandemia, realmente son muchos, sabemos que hay mucha incertidumbre, pero bueno, hay muchísimo trabajo y cosas por hacer. Hoy, por la mañana, estaba leyendo un medio de comunicación virtual español y decía el hecho de la preocupación sobre que la fuga de cerebros no se está dando realmente en las empresas o los jóvenes, sino que ya hay como fuga de cerebros en nuestros estudiantes de primaria y secundaria. Y la importancia de desarrollar ese potencial que tienen estos alumnos para evitar una fuga de cerebros. Yo estaba pensando, digo, seguro que en la tarde de hoy, cuando escuchan a nuestros expertos, voy a saber cómo desarrollar el potencial de estos alumnos para que no supongan una fuga de cerebros. Así que hasta aquí sería, de verdad, Fernando Trujillo, Fernando Reimers, Claudia Costin, muchísimas gracias a los tres por el tiempo. Ha sido un aprendizaje increíble. Nuevamente a la OI y a Profuturo, gracias por organizar una actividad como esta. Y al público que nos ha decidido acompañarnos, muchísimas gracias a todos y espero que muy pronto volvamos a vernos. Un saludo, gracias, hasta luego.